Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones para seguir conversando, para seguir pensando en voz alta sobre los temas más preocupantes para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Esta vez tengo el gusto de saludar a Sibel Martínez Reynoso, abogada, licenciada en Ciencias Sociales, máster en Derechos Humanos, Género e Interculturalidad, especialista en temas de niñez y adolescencia, directora del grupo Rescate Escolar. Doctora Martínez, un gusto tenerla aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Para comenzar, se está terminando el 2025, ¿sí? Están terminando los 24 meses del gobierno del señor Noboa. Usted siempre investigando, siempre preocupada por el asunto de lo que pasa en la seguridad, en la violencia, de la violación, de la discriminación a los grupos vulnerables, a los niños, adolescentes. ¿Cómo evaluaría usted los 2 años del gobierno del señor Noboa y más concretamente este 2025 en estos temas que le planteo? Bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que efectivamente es una evaluación negativa. Llevamos 2 años de conflicto, de un mal llamado conflicto armado interno, ¿no? Que ha sido, digamos, el corolario para que se produzcan una serie de vulneraciones a los derechos humanos en este país. En un país en donde en este gobierno los derechos poco o nada importan, ¿no? Y eso es muy grave. Muy grave si además analizamos que tenemos una constitución garantista de derechos y que no implica que estos estén en el papel, sino que además, trasladado a la práctica, se traduce a, por ejemplo, acciones afirmativas, a presupuestos, a leyes que garanticen ese buen vivir, que hoy no lo vemos ni lo sentimos, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer una evaluación frente a este tema, podemos dar cifras que creo que es interesante. Em, Hay 570 homicidios de niños, niñas y adolescentes en este año, ¿no? Es decir, esta es una proyección, es decir, hasta diciembre, por los datos, se va a dar estas muertes y lo hemos visto de manera constante, ¿no? Masacres, Son datos oficiales. exacto, asesinatos grupales. Y por otro lado, o sea, esto nos da un dato desgarrador y es que cada 15 horas muere un niño, adolescente en este país, ¿no? Víctima de violencia, lo cual es gravísimo. Tenemos este dato de 21, cada 21 horas hay un femicidio. Entonces, esto nos lleva a regresar a ver a las mujeres, ¿no es cierto? Con todas estas decisiones que nos vuelven otra vez a esta ciudadanía de segunda de la que bregamos tanto por salir, pero al final del día no logramos hacerlo, en este retroceso de, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que es degradado a un viceministerio. eh, y que no tiene el presupuesto ni el recurso técnico y financiero para garantizarnos una vida libre de violencias. Y vamos viendo datos desgarradores porque no solamente hablamos de violencia, hablamos, por ejemplo, en el tema de salud, cómo no mencionar durante este fin de semana, ¿no? Lo que vimos en los ríos. Esta mujer, y hago referencia a esto porque no es el primer video que vemos, ¿no? Cómo con desesperación esta mujer coge de las solapas a un militar y le dice, ¿no te das cuenta de lo que nos están haciendo? Y es una protesta respecto al tema de la diálisis, ¿no? Ella tiene, después es entrevistada y ella tiene su madre que está muriendo. Yo digo, en una situación, poniéndonos en el zapato, nos falta bastante empatía en el país, pero digamos, poniéndonos los zapatos de estas personas, ¿qué haríamos nosotros si vemos morir, ¿no? Día a día, lentamente a nuestros seres queridos? Lamentablemente es doloroso. Pero a ratos vemos que la sociedad como que ha perdido la sensibilidad, ya no se sorprende, ya no le parece nada raro, está institucionalizando. Y hay una palabra para mí bien odiosa, un término, cuando habla la policía, cuando habla gente de las Fuerzas Armadas, cuando se mueren mujeres o mueren niños, dicen muertos colaterales, ¿sí? Víctimas colaterales. Víctimas colaterales, así muy olímpica y muy deportivamente, dice, son muertos colaterales. U otra palabra, O se que matan entre ellos, se ¿no? matan entre ellos, ¿no es cierto? Y hay gente que hace coro, dice, no, pues ahí entre delincuentes se están matando. ¿Por qué hemos llegado a esos niveles? ¿Por qué hemos caído en esa falta de sensibilidad y de normalidad ya de la violencia, de la muerte?
porque hemos aprendido a convivir con la violencia, con esa inusitada violencia que antes nos llamaba la atención y incluso nos movilizaba. Y hoy la vemos como parte con natural de nuestra vida misma, digo yo, ¿no? Y cuando eso sucede, cuando en una sociedad, Nos adultos, niños, alimentaron con miedo ya. también con miedo, pero yo digo, al final, cuando vemos esta situación, la naturalizamos tanto, hablamos de masacres, de asesinatos grupales a diario, ¿no? No en vano tenemos esta cifra desgarradora de que vamos a cerrar el año con 50 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Frente a esa situación, nos deshumanizamos. Y cuando las personas se deshumanizan, nos volvemos incapaces de apiadarnos del dolor ajeno, pues, por un lado, ¿no? Y por el otro, efectivamente, cuando se implanta, digamos, como política de Estado al terror, ¿no? Yo creo que hay varias aristas a analizar, pero una de ellas tiene que ver con la confusión, ¿no? Si las personas no podemos distinguir entre quienes nos cuidan y quienes nos vulneran, ¿desde dónde nos afirmamos? ¿Cómo reclamamos si no sabemos a dónde disparar, ¿no? O sea, a quién decir, poner acento y decir, nos deben una respuesta. Y esto ha sido aprovechado por el gobierno, creo yo. Em, ¿Por qué? Porque debe ser muy interesante o bastante fácil, entre comillas, digo, de todo lo que enfrentamos ahora, el poder gobernar a una sociedad que está totalmente confundida, ¿no? Amenazada, amedrentada y llena de incertidumbre. Y es en ese contexto en que se crea este mal llamado conflicto armado interno. Nos dicen que estamos en guerra, se disfrazan de militares, porque hay que decirlo así, ¿no es cierto? Las autoridades, algunas les gusta disfrazarse de militares, nos venden este discurso bélico, gestionan el miedo, ¿no? Y les es, digamos, bastante beneficioso, entre comillas, porque no dan respuesta de nada, no rinden cuentas, estamos en estado de excepción constante, se vulneran derechos, no hay para qué, entre comillas, digo yo, y en su pensar, porque esto no se agota aquí ni en este gobierno, ¿no? Mañana tendrán que enfrentar todas estas vulneraciones de derechos, que además están siendo generalizadas y sistemáticas, lo que podríamos hablar claramente de temas de lesa humanidad. Pero en este contexto nos desenvolvemos. Y frente a esa situación, el terror, el miedo paraliza, ¿no? Yo creo que también es utilizada como una herramienta de contrainsurgencia. Y se utilizó desde el inicio del gobierno esto del miedo, del terror, y se implementaron leyes, ¿sí? A través de la Asamblea Nacional. Se subió el IVA, ¿sí? Ujú. Un sinnúmero de leyes para dar algunos privilegios y para dar algunas facilidades a las fuerzas del orden. Y se insistió en culpar a la Corte Nacional, a la Corte Constitucional, a la propia Constitución como los enemigos que le impiden al gobierno, le cruzan las manos al gobierno para hacer lo que debería hacer. En todo caso, yo digo, ¿a dónde han ido los recursos? Más de 1.300 millones de dólares del IVA, ahora ya con el asunto de la eliminación de los subsidios al diésel, antes a las gasolinas, a la Extra y a la Ecopaís. ¿A dónde están yendo esos recursos? Pues ¿Y por qué estamos tan mal y tan endeudados? esa es muy buena pregunta. Yo comenzaría primero con este tema del enemigo, ¿no? ¿Cuántos enemigos internos hay en este país para el gobierno? De repente es la Corte Constitucional, luego somos los ciudadanos también, ¿no? Terroristas cuando salimos a protestar, como en las recientes protestas de octubre, ciudadanos cuando tenemos que votar, ¿no? Los no enemigos también ahora ya. Exactamente. Pero mientras teníamos que votar, éramos ciudadanos, ¿no? Y en este toma y daca que vemos de parte del gobierno, eh, sin duda alguna no podemos dejar de analizar esto, ¿no? La corrupción también, ¿no? Entregan sin garantías dinero a Progem, a ATM. De repente vemos este tema de Helbert, en donde el presidente se adelanta incluso al CERCOP, ¿no? Parece que además es vidente y entonces de repente vemos que trata de entregar 37 millones de dólares, declara, yo decía y ponía en un tuit y lo repito, pero me parece que es importante, ¿no? No porque declaren reservada la corrupción deja de ser menos corrupta. Y Hay más vivimos, sospechas incluso, ¿no? claro, y vivimos temas de corrupción y a través por eso digo, este discurso bélico cala muy bien, pero forma parte también de otro tema, ¿no? De un sistema mucho más amplio que es la guerra. Y la guerra es un muy buen negocio si se sabe administrar, ¿no? Y en este buen negocio, el declarar, por ejemplo, reservado muchos temas hace que estos dineros se gasten a diestra y siniestra sin rendir cuentas, ¿no? Y por ahí, entonces uno se pregunta,
a dónde va ese dinero, ¿no? Porque a la seguridad social no es, a la salud, a la educación, o sea, a garantizar el derecho a la salud, al derecho a la educación, como derecho y como servicio, definitivamente no es. Eh, no gestionan aquí, digamos, hay mucha falta de Entonces, ¿dónde gestión. está la plata? ¿Dónde está la plata? Sí, en efecto, ¿dónde está la plata? Porque plata sí hay. Aquí es un problema de gestión, ¿no? De buena gestión de recursos, que vemos que no sucede, de estos gastos reservados, entre comillas, que no sabemos a dónde va el dinero, de este deseo de, además, muy demagógico, ¿no? De, por ejemplo, durante la consulta popular, bonos, ¿no? Pagar ciertos, digo yo, prebendas, ¿no? Al pueblo, viéndole como lastimosamente lo ven desde la demagogia, ¿no? Fácilmente comprables, como que un bono solucionaría la vida de las personas, pero al final del día vimos el resultado, ¿no? Esto ya no cala en la sociedad. En todo caso, todo este entramado que hace el gobierno de esconder, porque él esconde toda la basura bajo la alfombra, ¿sí? Ujú. Hace la función del gato, ¿sí? Hace la función del gato de esconder, pero sacar cifras que la mayoría no son sustentables. Él habla de la reducción de la pobreza, él habla de la reducción de la desnutrición infantil, habla que ha mejorado el riesgo país. Yo pregunto, algún rato invitaba a algún economista, digo, esa baja del riesgo país se, se manifiesta en las mesas, en las ollas de los ecuatorianos o a quién beneficia, ¿verdad? Entonces, ahí está, y una deuda externa que ahorita estamos debiendo cerca de $10.000 millones al Fondo Monetario Internacional y Y eso es lo estamos... primero que se tiene Y, que pagar, además, ¿no? y somos el tercer país en el mundo que le debe al Fondo Monetario Internacional, o Ujú, segundo ya, ujú. Argentina, Ecuador, y después venía otro país. ¿A dónde nos puede llevar todo eso? Ya tomando en cuenta que tenemos en el escenario como primer actor a la inseguridad, a la violencia y a la criminalidad. A ver, yo creo que primero estas cifras, ¿no? Mentirosas en realidad, tienen que ver con este relato, ¿no? Todo para mí, honestamente, en estos 2 años es como un relato o un correlato de impunidad, además, que se sustenta muy bien en estos discursos bélicos, en estas confusiones, pero que al final del día en los datos dice una realidad muy distinta a la que el gobierno pretende vender a la ciudadanía, ¿no es cierto? Pero también no hay datos, digamos, que nos permitan enrostrar a este gobierno, ¿no? Todos los que se obtienen seguramente son de investigaciones periodísticas, pero no es el gobierno, por ejemplo, el que puede darnos de manera fiable datos. Me refiero al hecho de que lo esconden, por ejemplo, con esto que usted comentaba, Fernando, ¿no es cierto? Llamando víctimas colaterales a las víctimas directas de estas masacres, no solamente carcelarias, sino también en el día a día, como conversábamos, ¿no es cierto? Nos venden esta idea, por ejemplo, el ministro del Interior decía que de, de estas masacres que hay en el país, 8 de cada 10 personas tenían antecedentes, ¿no? Es falso. Y de repente tenemos por el otro lado, ¿no? Un observatorio de la Universidad Central que hace una investigación muy clara y la cifra es exactamente A la inversa, a la ¿no? inversa, exactamente, ¿no? Es decir, 8 de cada 10 personas que han muerto en masacres o en estos No asesinatos tienen grupales no tienen antecedentes. antecedentes y 4 de ellos son estudiantes. Entonces, cuando vemos estas realidades, ¿no? Pero además sentimos estas realidades, porque, por ejemplo, este dato también desgarrador de que en nuestro país somos entre el tercero. El hambre, En uno. el hambre, exacto. Tercero o cuarto, estamos en disputa, Terceros. ¿no? Pero yo creo que, porque decían que había 2 datos que todavía no está claro. Yo también pienso que es el tercero. Y eso se nota en las ollas, ¿no es cierto? En la mesa, se nota en esa canasta básica inalcanzable, se nota en la vida misma, en esa calidad de vida. Tenemos ese dato, tenemos el dato de también, ¿no es cierto?, de la falta de empleo en este país. Em, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente estamos viviendo? Porque los índices de seguridad no bajan, la violencia tampoco, ¿no? Ha recrudecido, es inusitada, es...
es muy grave lo que vivimos. Y de repente no vemos una respuesta conducente de un Estado que ha decidido, además, como convidado de piedra, abstraerse y mirar a la distancia temas que le competen, pues. Porque garantizar una vida libre de violencia en este país es un tema de gobierno, de Estado, ¿no? Entonces, vemos esta situación muy cruda, con ejemplos atroces como, por ejemplo, los niños de las Malvinas, Vamos ¿no? a hablar de eso. Estamos conversando con la doctora Sibel Martín Reynoso. Doctora, usted decía que el gobierno es adicto a buscar enemigos, ¿sí? Así Y a es. los enemigos, a las protestas sociales, a los que incomodan, los judicializa, los persiguen. Hablamos de alcaldes, por decir algo, ¿sí? Ujú, Ahora mismo el alcalde de Guayaquil, por decir algo, ¿no? así es. Hablamos de amenaza a la Corte Constitucional o el cierre de cuentas a dirigentes de organizaciones de ambientalistas y organizaciones indígenas, por decir Indígenas, algo. ajá. Sí, todo eso es la dinámica que maneja el gobierno para tener amenazados, controlados, aterrorizados. Eso se puede volver política de Estado si no hay una reacción ya del país. Es que yo creo que ya es política de Estado, porque cuando un gobierno implanta como política de Estado el terror, en donde puede efectivamente trasladar ese miedo a estas acciones, ¿no? Por eso yo decía, también debemos de analizar estas acciones como unas herramientas de contrainsurgencia, ¿no? En donde lo que se pretende es romper el poco tejido social que tenemos. Y que, eh, bueno, yo creo que adormecido como estaba en las protestas, como que algo se levantó. eh, en la consulta popular también, ¿no? Y que necesita cohesionarse, ¿no? Para hacer algún contrapeso a lo que hoy vivimos. Entonces, yo no creo que pueda convertirse, creo que ya lo es, ¿no? A través de estas políticas de terror, a través de lo que hemos visto, ¿no? Durante estos 2 años, que en un principio quizá se compró la idea, ¿no? Que estábamos bajo ataque, que habían grupos, ¿no? De delincuencia organizada, los que se los llamó mal llamado, por eso es que el conflicto armado interno está entre comillas y la Corte Constitucional cuestiona porque si bien tenemos una situación muy seria de inseguridad, no podemos negar esa situación, no tenemos frente a nosotros grupos terroristas ideológicos que están, ¿no? Digamos, causando terror en el país, que es otra mirada y que además tanto es esta otra mirada que no debería tener la respuesta que hoy tenemos de parte del gobierno, sino sería otra, ¿no? Mucho más integral además. Hay una sucursal directa del Ejecutivo que se llama Asamblea Nacional, que ahora mismo está procurando seguir en esa dinámica de satanizar de una crueldad en contra de los PPLs, sacarle del artículo 35 de la Constitución, donde se considera como sectores vulnerables, para decir que los presos, llamémoslo con el término real, Ujú, los presos ujú. no tienen derechos humanos, no tienen nada. ¿Qué privilegio tienen ellos? Si tienen privilegio para morir, ahora con tuberculosis, si tienen derecho para morir a través de las masacres, a través de mutilaciones que le hace en las cárceles. ¿Por qué insiste el gobierno a través de la Asamblea en esa dinámica, en ese relato? A ver, yo creo que los presos hoy por hoy, en el contexto en que vivimos, no tienen ningún derecho, por más grupo de atención prioritaria que sea. Y eso es algo que, digamos, hay que recalcar. Lastimosamente, en esta sucursal del Ejecutivo, en realidad, se oyen horrores, ¿no? Horrores. Em, Porque yo creo que además de vivir esta zozobra en el país, también vivimos una especie de mediocracia, ¿no? De mediocridad, a eso me refiero. Yo no sé qué es tan grave, si la tiranía o el clima de mediocracia en la que vivimos, ¿no? Es como terrible. Y en ese contexto es que a través de este discurso bélico que cala muy bien en la sociedad, en la que la sociedad se confunde, que no sabemos quiénes nos vulneran, quiénes son los que nos protegen, estas cosas caen muy bien, pero son supremamente demagógicas, ¿no es cierto? La demagogia en este sentido es hacernos pensar que, primero, los grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas privadas de la libertad, tienen demasiados derechos. Cuando
¿Por qué razón se llaman grupos de atención prioritaria? Porque hay un grupo de, en efecto, personas históricamente vulnerables, ¿no? Vulnerabilizados, cuyos derechos o el ejercicio de estos derechos siempre está en riesgo, ¿no? Y para garantizar que sus derechos, eh, digamos, dejen de estar en riesgo, es que se los determina o se los denomina como grupos de atención prioritaria, pero no tienen más derechos, porque En el resulta papel que, simplemente, ¿no? y además porque resulta que todos en este país deberíamos ser iguales, ¿no? Y creo que ahora en la realidad la mayoría de ecuatorianos somos vulnerables. En la situación que estamos Sí, viviendo. Y esa es una muy buena reflexión, porque eso quiere decir que mañana cualquiera de nosotros también podríamos estar en esta espacios que hoy, sin tener pena de muerte, tenemos pena de muerte, ¿no es cierto? Que son las cárceles, ¿no? En donde el gobierno simplemente, desde hace 2 años ya, deliberadamente también han dejado morir a estas personas, entre comillas, que tienen demasiados derechos, ¿no? Lo cual no es verdad. seguimos conversando con la doctora Sibel Martínez Reynoso. Doctora, vayamos a un tema que marca el 2020, ¿sí? Y que va a marcar la historia de este país. Hace pocos días, justamente el 8 de diciembre, se cumplió el primer año de la desaparición, de la muerte, de la incineración de 4 niños, Ujú. los niños de las Malvinas, ¿sí? Y que irónicamente, previa a la Navidad, se descubrió que eran ellos Así fue. y que estaban calcinados. O sea, lindo regalo que le hizo el gobierno. Pero previamente el señor Noboa dijo que les va a condecorar, les va a declarar héroes. Ujú. Pero otros voceros, comenzando con el ministro de Defensa, los dijo que eran delincuentes. Y otros voceros, troll, dijeron que son angelitos delincuentes. ¿Cómo vivió usted como madre, como mujer y como defensora de los derechos de los niños y de los adolescentes en este Ecuador y que le ha traído en su libertad y en su tranquilidad algunas complicaciones? Yo creo que es el caso más atroz, más doloroso que de este último tiempo, ¿no? Que hemos podido vivir. Como madre, es que no puedo siquiera imaginar, ¿no? El dolor que deben sentir los padres de estos niños. Por más que uno trate de hacer este ejercicio de empatía, jamás vamos a poder sentir lo que ellos viven, ¿no? Además que han tenido que poner su duelo en pausa para seguir escuchando con detalle todo lo que sus hijos vivieron esos días, ¿no? Ese día, esas horas, 2 horas y media, creo, ¿no? De maltrato, de tortura, de inhumanidad. Em, y creo que este caso marca sin duda alguna un antes y un después inhumano en este país, porque no es que no hemos vivido situaciones complejas de vulneración de derechos, ¿no? Recordar a los niños Restrepo, a Consuelo Benavides, o sea, hay muchos casos, no se diga, no podemos negarlo, pero no hemos aprendido nada. ¿No? Es increíble, no aprendemos nada y es como que volvemos además con más sadismo, ¿no? A ver este tipo de situaciones. Entonces es indignante, yo no encuentro otra palabra. Me parece que además este correlato de impunidad, tanto del presidente, yo decía, parece que es evidente, ¿no? Porque en este caso también, eh, antes de saber siquiera si los niños estaban con vida o no, y todo el país los buscaba, digamos, él ya se adelantó a decir que los quería declarar héroes nacionales, ¿no? Eh, Nunca dijo algo respecto a la responsabilidad estatal, no pidió disculpas, ni siquiera, digamos, como máxima autoridad, como tutor de este pueblo, eh, ni siquiera dio las condolencias, ¿no es cierto? Más bien se tatuó un ave fénix, si no estoy mal, en el brazo. Y concomitantemente, el bloque de seguridad en un principio y luego particularmente el ministro de Defensa sale con estos relatos, ¿no? Estigmatizantes que lo único que buscaba es quitar la densidad o restar la densidad de este problema grave, esta vulneración de derechos que llegó a ser delito, eh, a las fuerzas, ¿no? De seguridad. En un mensaje, además, todos, cómo no olvidarse, ¿no es cierto? Plantado con 2 filas de militares, pidiendo unas disculpas que no llegaron a ser disculpas y además amenazando a la jueza, ¿no? Que concedió el habeas corpus respecto a la desaparición forzada y también a las organizaciones de De derechos derechos humanos, humanos. ¿no? Esto no es nada menor.
Porque creo que de ese momento a la fecha, todo lo que ha pasado o pasa alrededor de esta situación de los derechos humanos tienden o sabe a amenaza, ¿no es cierto? Sabe a amenaza, sabe a disculpa, sabe a qué, a estorbo también, porque finalmente esos derechos molestan, fastidian al gobierno, ¿no? Sí, según la Fiscalía, hay pruebas contundentes y con los colaboradores eficaces, militares mismos que han participado en eso, yo creo que habrá evidencias. ¿Cree usted, doctora Martínez, que se hará justicia esta vez? Nunca va a ser suficiente, ¿no? En términos de justicia, porque si habría justicia, esos niños no tenían que haber sido aprendidos, y menos aún por ser afrodescendientes, racializados, Claro, empobrecidos, ¿no? nunca les van a devolver a los padres y a la Exactamente. madre, a los niños, ¿no? Yo creo que en términos del juicio penal, que hoy está a puertas de cerrarse, me parece que hay elementos de convicción suficientes como para poder el tribunal, este penal, coincidir con los pedidos que ha hecho la fiscalía, ¿no? Que la gran mayoría en este momento, porque faltan todavía otros, oscila entre 34 años, 8 meses, ¿no? eh, a este cómplice que tiene, que es este teniente coronel, hoy entiendo ha pedido 7 años, creo, y algo más en meses por ser cómplice, ¿no? Pero digamos, se ha pedido la pena máxima. Eso por un lado. Nos falta todavía el que la Corte Constitucional se pronuncie respecto a la acción extraordinaria de protección que se puso respecto a la apelación que se hizo, ¿no es cierto?, sobre la desaparición forzada de los niños. Y en esto también yo creo que la Corte tiene muchos elementos para incluso establecer jurisprudencia, ¿no es cierto? Y estándares sobre el tema de la aprehensión y en este caso la desaparición con resultado de muerte, que seguramente será una ejecución extrajudicial. Y en este caso, en la ejecución extrajudicial, porque recordemos que se está tratando de la desaparición forzada, en la ejecución extrajudicial hay un proceso de secuestro extorsivo con resultado de muerte, que ojalá se retipifique, ¿no? Y se logre esta ejecución extrajudicial, porque hasta el día de hoy todo lo que se dice de que se les dejó sanos y salvos, entre comillas, desnudos, cómo pueden estar sanos, ¿no es cierto? Y salvos en un lugar apartado, pero que se los dejó ahí, no ha podido ser corroborado. Entonces veamos qué pasa con esa otra investigación. Pero hay otra pata en esta mesa, porque son cuatro elementos, ¿no? Y es qué pasa con esa responsabilidad A política. eso iba yo, la responsabilidad política, porque los militares, los policías siempre estuvieron envalentonados porque el presidente decía, yo les respaldo, yo les Ajá. voy a dar amnistía anticipada, incluso decía, ¿verdad? Entonces La los, ley de solidaridad y, así también lo y- y- preveía. y me imagino que en los cuarteles, en los comandos, se les arengaba a los militares y a los policías a que no tengan miedo, que utilicen las armas, que utilicen la brutalidad. Entonces, vamos, ¿cuál debe ser la sanción política? Ya que la asamblea no existe para ese tipo de cosas, no, debería, Debería, así pero es. no funciona en este momento. ¿Cuál debería ser la sanción política para las cabezas? Sabemos que el comandante jefe de la Fuerza Armada es el señor presidente de la República. El segundo a mando es el señor ministro de la Defensa Nacional. Así es. Y en ese análisis, que es muy interesante también, no podemos olvidar cuando recién comenzó este conflicto armado interno, que las propias fuerzas de seguridad videogrababan, ¿no? Sus horrores. Yo no puedo, viene a mi mente, ¿no es cierto?, un niño en una esquina comiendo un plátano, un verde crudo, ¿no? Mientras un militar le ponía rímel en las pestañas y estaba puesto, además, le habían hecho pintarse, ¿no es cierto?, la boca. Recuerdo El corte otro del cabello en Otavalo, exactamente, ¿no? Pero bueno, eso fue en las en las protestas, ¿no? protestas, claro. Pero en estos casos, cuando recién comenzaron, también recuerdo un chico que se desollaba y le obligaban a que con un crin sacarse del pecho un tatuaje, ¿no? Así comenzamos. Y recuerden ustedes la estigmatización respecto a las personas que tienen tatuajes, ¿no? Que incluso hay, si no estoy mal, se modificó al interno de las fuerzas del orden la prohibición de que tengan tatuajes, ¿no? Para recibirles. Para recibirles. Entonces vemos, ¿no?, cómo comienza a configurarse toda esta situación. Dejaron de videograbar porque en redes sociales se comenzó a cuestionar mucho esta situación y organizaciones de sociedad civil de derechos humanos advertimos lo que iba a pasar. ¿Y qué les dijimos? Esto, el perfilamiento racial, la criminalización de la pobreza, ¿sí?, va a ser
el resultado de que las fuerzas armadas salgan sin tener la preparación necesaria a patrullar cárceles y calles. ¿Y qué resultó? Que hoy por hoy tenemos 43 desaparecidos, 10 son menores de edad. Me refiero a desaparición forzada, en donde efectivamente este servidor De estatal o los que agente se estatal, conoce, ¿ah? de lo que se conoce, exactamente, Porque hay muchas cifras, subregistros en todo, en exactamente, muertos, en torturas, en sicariatos, en todo. exactamente. Y hoy, ¿qué vemos? Y eso es importante para el análisis que usted decía. Lo que tenemos es una actitud generalizada o sistemática, y habría que ver con detenimiento, de las autoridades, ¿sí? De las políticas que han hecho posible que este horror se dé en el país, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? A estas desapariciones forzadas, a la tortura, a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales, ¿no es cierto? Estas detenciones arbitrarias. En donde en barrios específicos, ¿no es cierto? Personas empobrecidas, este perfilamiento racial. Hablamos entonces no solamente de un caso aislado, ¿no? De excesos, entre comillas, por ponerlo en comillas. Hablamos de una política de seguridad, en donde es muy importante que se analice esa cadena de mando. Y ahí yo coincido con usted. El ministro de Defensa, por ejemplo, es el encargado de la seguridad nacional. Es el encargado de que estas fuerzas de seguridad, del orden, policía, Fuerzas Armadas, actúen de acuerdo a los derechos humanos, pues, a los estándares de derechos humanos. Y esto no ha pasado. Entonces no podemos, vuelvo a repetir, no puede el gobierno convertirse como convidado de piedra, viendo, abstrayéndose, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a pasar ahora con los 17 militares? Yo creo que el gobierno en un principio salió con esta, ¿no es cierto?, comentarios y respaldo, no por nada habían dos filas de em, ¿cómo se llama? Oficiales, ¿no es cierto?, detrás del ministro cuando pedía las disculpas y decía, no permitiremos que traten así a las Fuerzas Armadas. Hoy que la realidad es otra, que no solamente hemos visto, ¿no? Estos militares, 5 cooperadores eficaces diciendo de esta forma tan cruel se les trató a los niños. Van perdiendo terreno, ¿no? Y seguramente lo que harán ahora es como diciendo, a su suerte esos 17 militares, ¿no? Pero nosotros nos blindamos. Eso podría servir en este gobierno. Pero recordemos que una vez agotado todo mecanismo al interno del país, seguramente el Ecuador será cuestionado en organismos internacionales, el sistema interamericano de derechos humanos, del sistema de Naciones Unidas. Ya los padres lo han adelantado, ¿no? Y han dicho que ese es el siguiente paso y está muy bien. Y está muy bien, porque estas vulneraciones de derechos, y eso es un poco, ojalá quienes nos escuchen también sean militares, sean policías y se den cuenta que el poder no dura para siempre y que mañana van a tener que enfrentar cargos por esto, ¿no? Vamos terminando este diálogo con la doctora Sibel Martí. En todo caso, policías y militares, las instituciones ya, lamentablemente, están vinculadas en actos de corrupción, en actos de criminalidad. Todos los días se dice que se detuvo a un militar, se detuvo a un policía en servicio pasivo, en servicio activo, en relación con grupos del crimen organizado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para corregir ese rumbo de los militares, para devolver la imagen que alguna vez han tenido los militares y policías y para que no sé, se laven las caras, laven las manos de tantas cosas que han cometido en los últimos años? Esa pregunta es realmente la madre de todas las preguntas ahora de lo que estamos viviendo. Yo creo que lastimosamente ya se les advertía antes de que comience este gobierno, incluso en el anterior, desde esta óptica de derechos humanos, ¿no? De sociedad civil, decíamos, hay que sanear estas instituciones, ¿no? Porque es claro, es como poner digamos, al ratón, ¿no? A cuidar el queso, así es, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo si están metidos? Es ingenuo pensar que el crimen organizado está por fuera de las instituciones del Estado, ¿no? O que sus tentáculos no llegan a las más altas esferas de poder. Entonces, comenzando por ahí, yo no sé en esta visión que tiene el gobierno, si logremos esto,
¿no es cierto? Un saneamiento de la policía, de las Fuerzas Armadas. Para mí, lastimosamente, creo que estamos enfrentándonos bueno, a la militarización y el militarismo que hemos visto ya en estos años, en donde este análisis no se va a dar, ¿no? Y más bien tendríamos que esperar un recambio para ver qué nos proponen en términos de políticas de seguridad, ¿no? Que no pasa por el plan Fénix, ¿no es cierto? Y que más bien tiende o debe tender a sincerar lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? En donde el saneamiento de estas instituciones es una necesidad. Yo pongo un ejemplo que es el de México, ¿no? Justo tuve un foro por el tema de los niños de las Malvinas con personas también expertas en temas de derechos humanos en México y ellos decían algo que a mí me llamó mucho la atención y decían, nosotros vamos 19 años en lo que ustedes están viviendo y no hemos podido salir de ahí y la violencia no para y todo el presupuesto supuestamente va directamente a la seguridad y a las fuerzas del orden y a las fuerzas armadas y las cosas no cambian. Yo creo que ese es el vivo ejemplo, porque poner a las fuerzas de seguridad, ¿no? A controlar calles y barrios fue muy fácil. Saquémosles. ¿Cómo vamos a prescindir de eso? ¿No? Llevamos 2 años en conflicto armado interno, ¿no? Con estados de excepción, ¿no? 16 creo que vamos, y no hay ningún cambio. Doctora, y con esto termino, pero más o menos desde el gobierno de Moreno existe una especie de dinámica de un gobierno militar, policial, civil, Así es. ¿sí? Ujú. ¿Persistirá el 2026 esa dinámica? Si no sabemos elegir, seguramente sí. Ahí también ya creo que no podemos abstraernos de esa corresponsabilidad que podemos tener los ciudadanos, en donde estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En donde en medio de todo no es o sea, todo no es tan malo. Y creo que algo que hay que rescatar es el momento en que se da esta consulta popular que podemos valorizar la constitución que tenemos, ¿no es cierto? Y esa exigibilidad de derechos que puede darse en la práctica para entender lo que tenemos realmente. Entonces, de aquí nos faltan un tiempo todavía de este gobierno. Ojalá que lo próximo que podamos elegir sea más enmarcado en nuestra constitución, más tendiente a disminuir esta violencia, a sanear estas instituciones, a garantizarnos realmente un cambio, ¿no? Tan necesario, pero no podemos negar y que no queden únicamente en la demagogia punitiva, ¿no? Que es lo que hoy por hoy se vende bien, nos venden, ¿no? Ojalá dejemos de admitir que se nos disfracen de militares o de policía para calzar las máximas autoridades y que no tengan conocimiento de nada. Doctor, alguien dirá para terminar, ¿hay de dónde escoger en el Ecuador? Yo creo, y eso es interesante, luego de las protestas, luego de la consulta popular, em, hemos visto que estamos despertando, dejando de un lado el miedo, pero yo decía, no hay quien capitalice esa indignación social después de lo que pasó ahora que le dimos 4-1, ¿no? Al gobierno. Y 4-0. 4-0, perdón, al gobierno. Y creo que en esa situación es importante comenzar a pensar en crear un bloque social de fuerzas sociales que incluso pueda devenir en un tema político, ¿no? En cuerpo político. Porque también pasa que hoy por hoy la política está bien desgastada en este país, ¿no? Y esas terceras vías o la tercera vía que nos están vendiendo con los mismos, como que no creo que funcione. Así que ojalá exista sí esta posibilidad de aglutinarnos quienes pensamos distinto y podamos crear más bien desde otra visión, desde otras perspectivas, algo mejor para el país. Muchas gracias. El no significó en alguna medida perder el miedo, sí, y generar una especie de reto para los sectores sociales, los sectores populares, los sectores políticos que están al margen de esta dinámica de ahora mismo, vayan generando y construyendo una alternativa cierta, verdadera, para de- reconquistar el país y enrumarle por un camino que nos merecemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctora, muchas gracias por haber venido a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. A usted muchísimas gracias, Fernando. Señoras y señores, gracias por compartir este diálogo, por suscribirse, por darnos un like y por alentarnos para seguir avanzando en esta idea y en este compromiso periodístico y social de decir las cosas como son. Hasta pronto.